Buenos días. Antes de nada, agradecer al Museo Arqueológico Nacional su acogida. También aclarar que, aunque estoy yo aquí, hablo también en nombre de Maite Pérez Gil. Quería simplemente dar algunas pinceladas acerca de una institución que considero que, si hubiese sido planteada con otros objetivos, podría haber establecido la base para una arqueología española en el extranjero. Se trata de la mal llamada Academia de España en Roma, y digo mal llamada porque realmente su fundación es de finales del siglo XIX, digamos institucionalmente y con sede. Estoy poniendo los años 1873 y 1881, que es cuando se funda la Academia del Gianicolo. Antes no existe una sede como tal, ni una institución. Lo que es la academia es la existencia de un director que vigila una serie de pensionados o becarios, diríamos actualmente, que envía a la Real Academia de San Fernando de Madrid a Roma desde mediados del siglo XVIII. El objetivo es que se formen allí tanto pintores, escultores como arquitectos. Yo me voy a centrar en los arquitectos, por supuesto, que en su caso se tienen que empapar de los restos arqueológicos de Roma, de las ruinas, del estilo neoclásico, y con ese bagaje realizar una serie de trabajos con los que anualmente demostrar los progresos artísticos que están teniendo. Son los llamados envíos, que no son otra cosa que los planos y los diseños que realizan en Roma y que tienen ustedes en sus pantallas. Roma es un hervidero de pensionados, arquitectos, artistas. No solamente los españoles están trabajando allí, sino de otras muchas nacionalidades. Por eso he puesto aquí algunos modelos del tipo de planos que están levantando. Son siempre monumentos, por supuesto. Todavía no estamos en una fase en la que se quiere conocer la urbanística de las ciudades, al menos desde este punto de vista artístico. Ven aquí estos distintos planos. Muchas veces no solamente quiere manifestarse el estado en el que encuentran esas ruinas, sino también el ensayar, el proyectar lo que ellos llaman la restauración, es decir, la reconstrucción ideal de cómo habría sido ese monumento en su momento de esplendor. Ven aquí algunas restauraciones o restituciones que llevaban a cabo los pensionados. Obviamente no se estaba solicitando de ellos que se formaran arqueológicamente, pero el proceso que les llevaba a delinear esos planos, sin embargo, era totalmente arqueológico, ¿no? Dado que estaban en contacto con anticuarios, visitaban las excavaciones, realizaban paralelismos, visitaban los museos, iban a los yacimientos y luego a partir de ahí realizaron una serie de planos, de mediciones, etcétera, que era, digamos, la herramienta más científica con las que podía contar la arqueología o el anticuariado del momento, ¿no? La herramienta de la profesión del arquitecto. Aquí ven algunos ejemplos de arquitectos de otras nacionalidades, pues estudiando las ruinas romanas. Bueno, voy a empezar con algunas de estas limitaciones que desde mi punto de vista causaron esas carencias en la institución, en la Academia de Roma. Una de ellas fue sobre todo que pues su objetivo era principalmente docente, no solamente referido a la enseñanza que tenía que recibir el pensionado individualmente en Roma, es decir, su propia formación, sino que al establecerse que el material que enviaran iba a ser el referente pedagógico del resto de los discípulos de Madrid, pues todo iba orientado a ese sistema de envíos tan rígidos, anuales, para que los otros compañeros, los alumnos que no habían tenido la fortuna de viajar a Roma, a la vista de esos planos arquitectónicos, pues también se formaran en el estilo imperante. Estoy hablando sobre todo del ejemplo del neoclásico, pero luego el gusto va variando y tendremos que hablar pues del estilo neogriego, etcétera, neomedieval, que también realizaron envíos basados en temática medieval. Aquí vemos algunas imágenes de la Academia de San Fernando y de cómo los alumnos pues están imbuidos de ese mundo de la antigüedad a través de esculturas, diseños, etcétera. Me gusta hacer la comparación con otras sociedades e instituciones, por ejemplo, la Sociedad de los Dilettanti, británica, fundada en 1732. Eran grandes bebedores, como se suele ver en todas las imágenes que hay acerca de ellos, pero además eran apasionados del mundo antiguo y del clasicismo y enviaban expediciones a Grecia y Asia Menor
de las cuales surgieron importantísimas obras para el neoclasicismo británico, en este caso, con las antigüedades de Atenas de Stuart y Revert, o, por ejemplo, de esta famosísima expedición a la Jonia de Richard Chandler, Revett y Pearse. No estamos hablando de arquitectos todo el tiempo. Revett es arquitecto, pero, por ejemplo, Pearse y Stuart son pintores, Chandler es epigrafista, filólogo. Es decir, que la sociedad de diletantes lo que está haciendo es una investigación del mundo clásico, enviando a estos personajes a tierras del Imperio Otomano, en los que no solamente se va a estudiar la arquitectura, también se van a estudiar las artes, la epigrafía y, en general, la historia, para salvar lo que ellos consideran que puede estar en peligro debido a la barbarie de donde se conservan estos restos, es decir, en el Imperio Otomano. Así que los españoles, digamos, que viajaban a Roma, no estaba planteado que con esa documentación gráfica y también escrita que producían se crearan manuales de arquitectura o catálogos de arquitectura de la antigüedad o de arqueología. Su objetivo era pues completamente otro, como he dicho anteriormente. Eso no obsta, sin embargo, para que algunos anticuarios locales apreciaran sus dibujos, su obra, y si los publicaran en sus tratados de anticuariado. Aquí vemos algunos ejemplos, como el de Giovanni Battista Cipriani, utilizando dibujos del Teatro de Marcelo, de un par de arquitectos españoles, la obra de José Márquez sobre la ilustración de la vila de Mecenas, que es en realidad el santuario de Hércules Vencedor, de Tívoli, pero que en esa reconstrucción errónea por parte de los arquitectos españoles reconstruye una vila en lugar de un santuario lacial. Y luego, avanzando en el tiempo, en los siglos XIX y XX, pues algunos de estos dibujos son incluidos en revistas de arquitectura, no de arqueología, tengo que reseñar, pues fruto tal vez de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, donde participan con esa índole artística tan llamativa estos planos, o donde los propios pensionados comentan las obras que están enviando anualmente. Aquí vemos un ejemplo de pues cómo triunfan este tipo de diseños en las exposiciones nacionales con medallas de oro, etc. Voy a acabar con dos oportunidades, una por minuto, que habría tenido la Academia de haberse convertido en otra cosa, en algo más científico y arqueológico. La primera de ellas, simplemente cuando se funda en 1873 como institución, las voces que surgieron para que en lugar de una dimensión artística tuviera una científica arqueológica, entre ellos, por ejemplo, Tubino u otros políticos y arqueólogos, pidieron un instituto arqueológico similar al que tenían franceses y alemanes en la capital pontificia, en la capital italiana. Digamos que la historia de esta institución podría haber avanzado hacia ese lado, pero no fue así, se impuso el conservadurismo y, por la dimensión artística. La segunda fue la posible creación de una escuela española de historia y arqueología similar a la de Roma, pero en Atenas. Aquí tenemos la sede comprada en el año 92, que todavía poseemos en Atenas y que está sin estrenar. Hubo contactos entre José Ramón Mélida y arqueólogos franceses, entre ellos Teofilo Moll, por ejemplo, para que arquitectos españoles de la Academia de Roma se formaran en Atenas, ya fuera en una sede propia o en la propia escuela francesa de Atenas, pasando un año en Roma y otro año en Atenas y participando en exploraciones por el Mediterráneo junto a sus colegas franceses. El proyecto también se vino abajo. Esto significa que la formación que podrían haber tenido nuestros arquitectos podría haber sido similar a la de los franceses que estaban documentando las excavaciones de Delfos y Delos, entre otros yacimientos, y ya muy rápido pongo una serie de imágenes sobre este tipo de planos arquitectónicos y arqueológicos realizados por arquitectos franceses, Delos, Delfos, ya plantas topográficas, ambientes domésticos, mosaicos, etcétera, hasta que, y ahora ya sí termino, en el momento en que uno de estos últimos arquitectos que viajaron a Grecia llegó allí, pues es José Ignacio Hervada. Hemos recuperado su memoria a través de un proyecto I+D celebrado que ha tenido lugar en los últimos 3 años, desde 2011. Él ya no encontró el apoyo que podría haber tenido con una sede española allí, simplemente se le dio permiso para hacer estos trabajos considerados de índole artística, pero se le prohibió participar en ninguna publicación científica con lo que descubriese ni realizar excavaciones arqueológicas. Es decir, España, a altura de los años 30, había perdido la oportunidad de tener esa dimensión europea de sus arquitectos arqueólogos. Aquí les muestro
los planos topográficos completamente pioneros para el momento en el caso español que realizó. Y simplemente en las conclusiones resumir lo que ya he dicho. La dimensión eminentemente artística y didáctica de las pensiones, la rigidez de ese sistema de envíos y muy orientada hacia el mundo romano y a los monumentos de la propia Roma, sin poder casi salir fuera de ella hasta 1850, la falta de publicaciones y difusión de los trabajos, el mantenimiento de los planteamientos artísticos en ese año clave del 73, en lugar de dar el salto hacia un mayor cientificismo y una dimensión arqueológica, y luego, por supuesto, también la carencia de una base política en esas tierras donde nuestros arquitectos podrían haber encontrado yacimientos ya en excavación en los que haberse convertido en auténticos arqueólogos. Muchas gracias.